El expresidente Donald Trump escogió al senador J.D. Vance de Ohio como su compañero de fórmula para ocupar la vicepresidencia. Así es, Eduardo, eso es una noticia de última hora. Todos esperábamos que esto ocurriera aproximadamente en una hora, pero finalmente, después de meses de discusión, finalmente esta es la elección que hace el expresidente Donald Trump. Es una elección, una apuesta en que el joven senador va a aportar una nueva energía a la candidatura republicana y va a garantizar que el movimiento que Trump inició hace casi una década siga vivo después de él. Vance es un político de 39 años, muy joven, quien ocupó ya un escaño al Senado. Nacido y crecido en Middletown, Ohio, Vance relató en sus memorias su infancia en un barrio empobrecido y dañado por la drogadicción en una región, el Rust Belt, el cinturón del óxido, que en otros tiempos fue pujante, pero ya se encontraba en decadencia en los años 90. Su historia resonó entre muchas familias blancas y conservadoras en ciudades manufactureras de los Estados Unidos, una de las bases de votantes de Donald Trump. Vance fue criado en el cristianismo, en los valores tradicionales y en una casa en la que había 19 pistolas, la casa de su abuela. Se alistó pronto al cuerpo de marines y sirvió en la guerra de Irak en el año 2003. 2 años después, cuando murió su abuela, comenzó la carrera de Ciencias Políticas y Filosofía, un doble grado como los de aquí, y después cursó Derecho en la Universidad de Yale. Es precisamente su historia de superación la que genera atractivo en una sociedad como la estadounidense. Paralelamente, J.D. ha tenido una exitosa carrera empresarial en la tecnología y en las finanzas y ahora, durante la campaña, se va a centrar en las personas por las que luchó tan brillantemente, los trabajadores y agricultores estadounidenses de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y otros lugares, dijo ayer Trump en su anuncio en Truth Social. Entre estos estados, los del Medio Oeste, se encuentran varios de los swing states, que decantarán el resultado de las elecciones en noviembre. En su año y medio sirviendo como senador, Vance se ha opuesto a medidas que otorgan el camino a la ciudadanía para inmigrantes y ha amplificado la retórica deshumanizadora del exmandatario sobre los inmigrantes. Esto lo dijo ayer la organización Voto Latino, que recordó que el candidato ha secundado la afirmación xenófoba de Trump de que los inmigrantes están envenenando la sangre del país. Bueno, esto escribía Brian Snyder, de la agencia Reuters, sobre el compañero de ticket de Donald Trump, al que muchos ven ya como sucesor. Hoy vamos a hablar de todo ello aquí en La Base. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Bueno, hoy en La Base hablamos del número 2 de Trump, el candidato a vicepresidente. Si Trump fuera elegido presidente y muriera, una cosa que en los dos candidatos que hay puede ser probable, bien por razones biológicas o bien por la difusión de las armas de fuego en Estados Unidos, quien puede perder una oreja puede perder la vida por las mismas, pues vamos a conocer a quién sería eventualmente el sustituto de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, si, como dicen las encuestas, Trump gana en noviembre. Paola Aragón, cuéntanos qué nos tienes preparado. Pues hoy vamos a ver quién es Vance y por qué es el working class hero de la temporada y cómo se ha llegado a construir ese perfil a lo largo de los años. Manu Levín, ¿qué dice la prensa de este señor? Pues vamos a mirar un poco en la prensa de distintos países del mundo cómo se está analizando la elección de esta figura para ser la fórmula vicepresidencial de Trump en noviembre. Bueno, hoy nos va a acompañar un estadounidense, Jeffrey Lawrence, es escritor y profesor en la Rutgers University de New Jersey. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues este lunes Donald Trump anunció el nombre del que será su vicepresidente en caso de conseguir regresar a la Casa Blanca en noviembre. Lo hizo durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, publicándolo en su red social Truth Social, la que en su día montó como alternativa y copia de Twitter porque se había cabreado con Twitter por censurarle al pobre antes de que la comprase Elon Musk y la rebautizase como X. Después de una larga deliberación y reflexión y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada
adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos es el senador J.D. Vance, del gran estado de Ohio. He aquí el ansiado nombre, J.D. Vance. ¿Y quién demonios es J.D. Vance? Bueno, pues el propio Trump en aquella publicación quiso hacer un breve resumen de la heroica vida y del venerable perfil de su valido. Decía: J.D. sirvió honorablemente a nuestro país en la Infantería de Marina, se graduó en la Universidad Estatal de Ohio en 2 años, summa cum laude, y se graduó en la Facultad de Derecho de Yale, donde fue editor de The Yale Law Journal y presidente de la Asociación de Veteranos de Derecho de Yale. El libro de J.D., Hillbilly Elegy, se convirtió en un gran éxito de ventas y una película, ya que defendió a los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país. J.D. ha tenido una carrera empresarial muy exitosa en tecnología y finanzas y ahora, durante la campaña, se centrará fuertemente en las personas por las que luchó tan brillantemente: los trabajadores y agricultores estadounidenses en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y mucho más allá. Tenemos ante nosotros a un verdadero working class hero, este J.D. Vance, ¿no te parece? Pues no vas nada desencaminado. Ese es el perfil político que Vance se lleva años intentando construir, el de working class hero, o mejor, el de white working class hero. Vamos a ir viendo esto un poco. Bueno, de las primeras cosas que trascendieron después de que Trump anunciase su nombramiento fue que J.D. Vance, en su día, allá por 2016, había sido un gran crítico del expresidente y magnate, que le había llamado idiota, había dicho de él en un artículo en The Atlantic que era heroína cultural, y que en NPR afirmó pensar que era nocivo y estaba llevando a la clase trabajadora a un lugar muy oscuro. En un mensaje en privado a un amigo suyo, según trascendió, dijo: voy y vengo entre pensar que Trump es un imbécil cínico como Nixon, que no sería tan malo e incluso podría ser útil, o es el Hitler de Estados Unidos. ¿Trump el Hitler de los Estados Unidos? Hombre, no, pero sí apoya al Estado de Israel, por cierto. Héroe de la clase obrera, sí, pero blanco y heterosexual. Totalmente. Pero bueno, el caso es que toda esta ristra de críticas le han valido a Vance que en muchos medios se diga de él que antes era pues más moderado, ¿no? Y que se ha ido radicalizando con el tiempo. Claro, aquí habría que ver qué entendemos por moderación, ¿no? Efectivamente, nos vamos a ir metiendo un poco en ese tema. Pero bueno, la cosa es que ahora mismo, y desde hace ya un tiempecito, Vance es un entregado absoluto a la religión MAGA, al Make America Great Again. Durante su campaña para entrar en el Senado en el 2022, Vance y Trump ya se habían hecho aliados y Trump entonces apoyó activamente la candidatura de su pupilo en las primarias republicanas. Y al entrar en el Senado en 2023, pues hizo lo propio con el magnate. Uno de los aspectos que facilitaron, al parecer, que Trump y Vance acercaran posiciones podría tener que ver con que Vance compartía la mirada y el discurso trumpista en materia de política internacional, ya que se oponía firmemente, por ejemplo, a que Estados Unidos financiara a Ucrania frente a la invasión rusa, no porque sean antibelicistas ni estén a favor de la paz ni nada de eso, sino simplemente pues porque ambos han dejado claro y una y otra vez que consideran que los intereses de Estados Unidos tienen que ir siempre por delante y siempre ser lo primero, y en verdad Europa les toca un pie. Y bueno, además los dos comparten muchos otros enfoques ideológicos. Por ejemplo, Vance es un firme opositor del derecho al aborto, incluso en casos de violación, y también está a favor del muro antipersonas. Y a día de hoy su filiación trumpista pues es ya bastante incuestionable. Tras el atentado contra Trump de esta semana, por ejemplo, Vance publicaba un tuit bastante peliagudo responsabilizando a Biden y comprando todo ese relato de Trump como la gran víctima de los Estados Unidos al que todos quieren sabotear. Y decía: lo de hoy no es solo un incidente aislado. La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa. Esta retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump. Pero bueno, entonces, ¿esta radicalización neofascista de dónde le viene a este pobre working class hero? Cuéntanos. Pues es que en realidad yo diría que no ha habido como tal una radicalización, sino que es que siempre ha sido así, al menos desde que se le conoce públicamente. Para que nos pongamos en contexto, J.D. Vance, que igual en otros países hasta ahora era más bien desconocido, en Estados Unidos se hizo famoso gracias a ese libro que publicó en 2016 y al que Trump hacía alusión en la mini biografía de la que hablábamos al comienzo de la sección, Hillbilly Elegy. Un libro autobiográfico de sus memorias que se convirtió en bestseller y del que en 2020 se llegó incluso a hacer una película. Ahí cuenta cómo la historia súper triste, así como de superación de su vida, de su infancia, como un chaval obrero de familia desestructurada, con un padre con alcoholismo, una madre con adicciones que acaba criándose con sus abuelos, a los que llama mamá o papá, pues Vance es este perfil, ¿no? Él nace en Middletown, Ohio, en 1984, y es el primer millennial al que ha decidido meter Trump
en sus filas para acercarse a gente un poco más joven. Se crió en el Rust Belt, una región del nordeste y medio oeste de Estados Unidos, que desde la década de los 70 vivió un proceso de decadencia industrial y económica, y en los montes Apalaches de Kentucky. Entonces el libro pues habla un poco de todo esto, de las condiciones de vida precarias de las familias blancas obreras de toda esa zona y de cómo él mismo tuvo que superar estar en la droga, se metió a los marines para salir de ahí, estuvo en Irak en 2003, cuando volvió a Estados Unidos se sacó una carrera en la Universidad de Ohio en 2 años y luego terminó doctorándose en Yale, casándose con una compañera de la uni, teniendo 3 hijos. Vamos, el idilio meritocrático neoconservador del sueño húmedo americano. Absolutamente, lo cual explica bastante que a Trump le haya acabado interesando él. Un tipo de orígenes obreros reales de la América profunda que pasa a penuria siendo un ciudadano blanco estadounidense, pero que consigue trascender por sí mismo todo eso y llegar a alcanzar el éxito. De hecho, una expresión que se está aplicando mucho estos días a la hora de hablar de Vance y referirse a ese proceso de radicalización que decíamos que supuestamente ha tenido es el de Blue Collar Bart, diciendo que ha pasado de ser un Blue Collar Bart a ser trumpista. Blue Collar es una expresión que remite al clásico color azul de los uniformes de los monos, de los trabajadores, de la working class, y se utiliza en Estados Unidos pues para referirse precisamente a quienes provienen de la clase obrera. Y a este respecto pues he encontrado un artículo bastante curioso sobre esta dimensión simbólica del perfil de Vance vinculada al ámbito estético y el mensaje político que publicó ayer Político, y que en realidad viene a romper un poco este mantra y explica mejor cómo ha sido esa transición progresiva en realidad. Uh-huh. Vance ha pasado primero de construir ese relato de meritocracia blanca del chaval pobre de familia obrera, redneck también sería otra palabra, ¿no?, para nombrar a este perfil, que currándoselo y contra toda adversidad acaba siendo un hombre de Silicon Valley hecho a sí mismo, y luego de esto último a discípulo conservador de Donald Trump, porque además Vance es un hombre religioso, cristiano, católico en concreto. Justo, esa es como la progresión en realidad. Este análisis dice que en 2016, cuando Vance aún trabajaba como capitalista de riesgo con el respaldo financiero del multimillonario tecnológico conservador Peter Thiel, su estilo se parecía al de sus contemporáneos de Silicon Valley y que tenía su uniforme típico para ir a promocionar su libro, que solía llevar en las entrevistas. Una camisa, dice este artículo, de vestir con cuello abierto y puntas que deslizaban debajo de su chaqueta del traje de franela gris, la cual alternaba con 1 o 2 chaquetas deportivas azul marino, de corte ajustado y corto y solapas estrechas, que sugería que compraba prêt-à-porter, pues de nivel medio. Un guardarropa que parecía de un tamaño modesto, y dice Político, su forma de vestir en ese momento reflejaba en gran medida las preferencias de los profesionales administrativos, particularmente aquellos en los sectores tecnológico y financiero. Use una chaqueta a medida si es necesario, pero no le dé demasiada importancia, no sea que se destaque por ser demasiado sofocante y tradicional. Vista las cosas de manera informal, cuando pueda combinando chaquetas a medida con jeans y camisas de vestir de cuello abierto, dice Derek White en Político. Sí, sigue explicando que en 2021, cuando ya se postula para senador, borra esos tweets en los que había llamado idiota a Trump y empieza a cambiar también de vestuario. Poco a poco, dice, aparecieron elementos trumpianos. Vance abandonó sus chaquetas de traje cortas y ajustadas con solapas estrechas y optó por algo más amplio, chaquetas más largas, con hombros y solapas más anchas, haciéndose eco de las proporciones más cuadradas de los trajes Bjorn de Trump, que tienen una silueta de traje de poder de esos de los años 80, que contrasta con la sastrería encogida anterior de Vance. Lo más importante, dice, es que Vance adoptó las brillantes corbatas rojas de Trump, que se han convertido en una parte distintiva de la marca personal del expresidente. Cuando Vance pronunció un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora en 2022, era la viva imagen de Trump. También ha usado este look en varios eventos importantes, cuando prestó juramento como senador junior en 2023, en entrevistas televisivas y para mostrar su apoyo directo a Trump, ya sea tanto en reuniones políticas o apareciendo detrás de él. Eso sí, Vance ha mantenido su barba, que es como un símbolo distintivo propio que ayuda a trasladar una imagen más juvenil que la de Trump para apelar a otro tipo de targets. Eso último es a lo que juega en realidad todo el tiempo, intentar mandar una imagen como de conservador moderno, juega a los contrastes permanentes, ¿no?, que sirva pues eso para rebatir las críticas de fascista que por lo que sea reciben los trumpistas. Otra clave de Vance para conseguir esto es utilizar a las mujeres de su alrededor como si él fuese un gran aliado de las mujeres en realidad, a pesar de no querer respetar pues
pues por ejemplo, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Su abuela, por ejemplo, mamó a la que menta constantemente como una luchadora y un ejemplo, su madre, cuyo apellido adoptó, el original paterno era Bowman, y por supuesto su mujer, Usha Vance, que es una abogada de éxito, hija de migrantes procedentes de la India, y dicen de ella las derechas que es progresista, así como para suavizar la imagen de Vance y hacerle pasar por un tipo inclusivo que simplemente defiende sus ideas, pero que no va contra nadie. Él no es más que un pobre working class hero enamorado de su mujer, profundamente enamorado. En fin, para desmontar toda esta ficción idílica construida en torno a la figura de Vance y poner un poco en cuestión eso de que ahora se ha radicalizado, como si no lo hubiera estado siempre, recomiendo echarle un ojo a un análisis publicado en Jacobin en 2016 a raíz de la publicación de Hillbilly Elegy titulado Hillbilly Elitism, de Bob Hutton. Aquí Hutton viene justamente a explicar el origen de la cultura hillbilly, contando que desde sus orígenes se constituyó a partir de una mirada al mundo, para empezar, muy racista, que reivindicaba el orgullo racial blanco del mundo rural. Y dice Hutton que el libro de Vance no está dirigido a esa clase baja, sino más bien a lectores de clase media y alta, más que felices de saber que la pobreza estadounidense blanca no tiene nada que ver con ellos ni con ningún problema estructural de la economía y sociedad estadounidenses, sino que tiene todo que ver con los vicios inherentes a los pobres. Y apuntaba Hutton también el quid de la cuestión de los discursos como el de Vance, ¿no? Dice: la condescendencia domina el amor que Vance expresa por su familia y los locos paletos de su país. En última instancia, su libro ilustra el oxímoron que requieren el capitalismo y sus defensores. Cualquier individuo trabajador puede llegar a la cima, pero en un momento dado muchos más individuos deben permanecer en la base. Pues así funciona. Gracias, compañera. And this is one of the great tricks that I think the sexual revolution pulled on the American populace, which is this idea that, like, well, okay, these marriages were fundamentally, you know, they were maybe even violent, but certainly they were unhappy. And so getting rid of them and making it easier for people to shift spouses like they change their underwear, that's going to make people happier in the long term. And maybe it worked out for the moms and dads, though I'm skeptical, but it really didn't work out for the kids of those marriages. And I think Nada, ya lo han oído. El divorcio está fatal, no funciona bien para los hijos. Manu Levin, adelante. Tremendo, vamos, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Vamos a ver, como decíamos al principio, cómo se está analizando en la prensa la elección de Vance como fórmula vicepresidencial de Donald Trump, porque creo que es un ejercicio útil para que entendamos mejor todo lo que significa políticamente la incorporación de esta figura al puente de mando del Partido Republicano y muy probablemente al gobierno de Estados Unidos por voluntad del expresidente Trump. Vamos a comentar para ello lo que se está diciendo en varios periódicos estadounidenses, británicos, de la derecha mediática española y alguno que otro más, porque ahí aparecen varias respuestas a la pregunta que hoy copa decenas de titulares en todo el mundo y que es la siguiente: ¿por qué Trump elige a Vance como su número 2? Pues vamos con ellos. ¿Cuáles son las razones de esta decisión de Donald Trump según los análisis de los poderes mediáticos? Cuéntanos. Pues son varias. Vamos a ir, digamos, de menor a mayor. Por una parte, algunos hablan de que la elección de Vance expresa la hegemonía casi total que el trumpismo ha ido logrando en el seno del Partido Republicano en los últimos tiempos. Una situación que hace algunos años, cuando Trump se presentó por primera vez para liderar a la derecha estadounidense, pues no era tal. Por ejemplo, ABC, en su editorial de este martes, que va dedicado a la figura de Vance: J.D. Vance, acicate o contrapeso, se titula la pieza, y dice, entre otras cosas, el hecho de que Vance no sea un trumpista de primera hora, llegó a tildar al magnate de desastre moral, idiota, y lo comparó con Hitler, es una muestra más del dominio absoluto que el expresidente ejerce sobre el Partido Republicano, hasta el punto de que puede darse el gusto de reciclar a sus viejos antagonistas. Y no hay mayor fe que la fe del converso, ¿verdad? Eso dicen, ¿no? Más allá de esta lectura, uno de los principales argumentos que están apareciendo en multitud de análisis es de tipo electoral y tiene que ver con el presunto tirón en las urnas que podría tener la figura de Vance en los llamados swing states, los estados que no son claramente ni feudos republicanos ni feudos demócratas y que por lo tanto pueden decantar el resultado global en función de hacia qué lado voten finalmente. El Mundo, en un extenso análisis sobre la elección de Vance. Trump escoge al senador Vance, un ex crítico y voz del cinturón industrial en decadencia, como su candidato a vicepresidente.
El expresidente ha dicho que Vance se centrará en la campaña en la gente que ha defendido tan brillantemente, lo escuchábamos antes, como los trabajadores y los granjeros de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y más allá, mencionando, no por casualidad, buena parte de los llamados Battleground States o Swing States, los que serán decisivos para determinar el ganador. Bueno, en la misma línea va La Vanguardia, que titula J.D. Vance se presenta como el vicepresidente de la clase obrera blanca y del sueño americano, y que enmarca la elección, La Vanguardia, de esta figura como una decisión, cito literal, para librar la batalla en los 3 estados que se auguran más disputados en estas elecciones: Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Más ejemplos de esta misma visión. BBC. Con su experiencia, Vance podría estar bien posicionado para conectar y dinamizar el tipo de votantes blancos de clase trabajadora que entregaron esos estados a Trump por un estrecho margen en 2016. Y prensa estadounidense, Washington Post. ¿Por qué Trump eligió a Vance? Parte del cálculo de Trump, según una persona que habló con él, dice el Washington Post, fue que creía que el senador de Ohio podría ayudar a ganar los estados vecinos de Pensilvania y Michigan, que se espera que influyan en el colegio electoral en noviembre. La idea de que Vance podría dinamizar el voto a favor del trumpismo en esos estados, en particular entre la clase obrera blanca pobre, es el estereotipo de redneck, ¿no? Tiene que ver, lógicamente, con cuál es su propio perfil, lo que comentábamos hace un momento, vaya. Exactamente. Bueno, siguiente argumento que aparece en los análisis para explicar la decisión de Trump, el capital mediático de Vance. Esta misma pieza del Washington Post dice lo siguiente: Trump también pensó que Vance era elocuente al defenderlo en televisión, un rasgo que valora mucho, especialmente para un compañero de fórmula. Los aliados de Vance promovieron su capacidad para aparecer en programas de medios de comunicación de derecha, así como en CNN o Meet the Press. Lo que más le importa a Trump es alguien que pueda salir en televisión y ser un feroz representante, dijo Mark Short, durante mucho tiempo jefe de gabinete del ex vicepresidente Mike Pence. Esto tiene bastante sentido, ¿no? En una época de política mediatizada, a ningún seguidor de la base le puede llamar la atención. Pero ojo a este dato que añade también el Washington Post. Dice, en los últimos meses, el equipo de Trump controló la contratación por parte de los medios de comunicación para los finalistas a vicepresidente, colocándolos en diferentes programas de noticias matutinos del domingo como una especie de prueba, porque Trump quería ver cómo les iba con varios presentadores en varias preguntas, según los asistentes de Trump. El senador Tim Scott dejó de ser contratado para los programas hace semanas, lo que significa que estaba prácticamente fuera de la carrera. Es decir, que el equipo de Trump habría hecho una especie de casting de candidatos a ser su número 2, organizando sus apariciones en televisión y analizando su desempeño en el judo mediático. Lo tienen clarísimo de qué va la política. Si pensamos en el momento en que todos conocimos a J.D. Vance como figura política y no solo como autor de libros, fue cuando apareció regularmente en el programa de televisión de Tucker Carlson, dijo el representante Jim Banks, republicano por Indiana. Fue entonces cuando Donald Trump realmente conoció a J.D. y de qué estaba hecho, añade también el Washington Post. Lo tienen claro, efectivamente, sobre todo el propio Donald Trump, ¿no? Que además él mismo se hizo famoso y se construyó como líder político a raíz de presentar durante una década el reality show de televisión The Apprentice. Así es como se construye un candidato desde el poder, queridos amigos, con dinero y con muchos minutos de televisión. ¿Se acuerdan de Alfonso Guerra? Vale más un segundo de televisión que todos los carteles y toda la propaganda electoral. Aquí los del PSOE lo sabían desde hace casi 50 años. Bueno, esta pieza que hemos citado no era la única pieza del Washington Post que incluye este análisis. Fijaos, J.D. Vance sube al escenario. Después del discurso de Vance en la convención, queda claro por qué Donald Trump lo eligió para compartir la fórmula, dice también el diario de Washington, y de nuevo aparece la cuestión de los swing states. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que mencionó 3 estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, todos ellos lugares en los que el presidente Biden debe ganar si quiere tener alguna esperanza de reelección, está claro dónde pasará Vance los meses que van desde ahora hasta noviembre. Y está igualmente claro, dice este periódico, por qué Trump eligió a Vance para compartir la fórmula. Bueno, quedan claras, creo, estas dos cuestiones, pero haciendo más lecturas, parece que ninguna de ellas, en realidad, los estados clave, el capital mediático, serían el motivo principal de la elección de esta figura de Vance, que tendría que ver más bien con una razón política más de fondo. De hecho, por ejemplo, Al Jazeera, un medio de comunicación que creo que hay que tener en cuenta en general, desdeña en su análisis ese argumento electoral de los swing states para ir a la que considera, y no solo Al Jazeera, enseguida lo veremos, la razón de peso que hay aquí. ¿Por qué el republicano Donald Trump eligió a J.D. Vance como su presidente? Titula Al Jazeera. Ya os dije que esta pregunta está hoy en todos los titulares. Y dice Al Jazeera, los expertos dicen que Vance probablemente no persuadirá a los votantes de los estados clave, pero sí dará energía a la base de apoyo de extrema derecha de Trump. La decisión
marcó un cambio en la estrategia de Trump. Si bien el compañero de fórmula anterior de Trump, Mike Pence, fue visto como una influencia moderadora en su campaña, su nueva elección indica una aceptación de la política de extrema derecha de Make America Great Again y una ruptura con el establishment republicano de la vieja escuela. El miércoles, el propio Vance defendió un futuro más descarado para el Partido Republicano cuando pronunció un discurso de nominación en la Convención Nacional Republicana. No deberíamos estar gobernados, dijo Vance, por un partido que no tenga miedo de debatir ideas y llegar a la mejor solución. Ese es el Partido Republicano de los próximos 4 años. No creo que la elección de J.D. Vance vaya a afectar al resultado de esta elección, pero dice mucho sobre el Partido Republicano y Donald Trump, dijo Lichman, un analista con el que cuenta Al Jazeera. Trump no se acercó a la pequeña pero no insignificante facción de su partido que apoyaba a Nikki Haley, quien tiene un enfoque diferente en política exterior y un enfoque más moderado en política interna, explicó Lichman. En cambio, eligió a un clon más joven de sí mismo. La elección de Vance es una declaración ideológica. Cuando Trump eligió a Mike Pence como vicepresidente en 2016, su elección pretendía tranquilizar a aquellos en el partido que estaban asustados por Trump, diciéndoles que no se alejaría demasiado de las normas del partido en cuestiones como el comercio y la política exterior, añadió este analista. Vance claramente quiere decir que la derecha, tal como se ha desarrollado a raíz de la elección de Trump, es la dirección hacia la que Trump quiere llevar al partido. Hombre, pues si el ABC se preguntaba en su editorial si Vance es un contrapeso o un acicate, Al Jazeera parece que lo tiene claro, ¿no? Es lo segundo, no es una figura llamada a complementar a Trump para llegar a otros sectores sociales, sino al contrario, un doble de sí mismo. Como dice Al Jazeera, una figura llamada a reforzar y a dar continuidad a la ultraderechización de los republicanos en Estados Unidos. Ahí la ropa. Así lo ve también el propio ABC en su editorial. Dice, hay quienes creen que la elección de Vance camufla el deseo de Trump de apartar a los republicanos del conservadurismo tradicional y llevarlos por una senda puramente populista. Mitt Romney, por ejemplo, ha dicho que Vance es el senador por el que menos respeto siente. Por lo mismo, la elección gusta a las bases del expresidente y al movimiento MAGA, Make America Great Again, rejuvenece el ticket electoral, Vance tiene 39 años, y le permite a Trump explorar nuevos perfiles presidenciales. Y le permite a Trump también explorar nuevos perfiles presidenciales. En eso último que apunta el ABC está la que seguramente es la clave de la elección de Vance, ser un potencial sucesor de Trump. Después preguntaremos por esto a nuestro invitado. Enseguida le preguntaremos. Esa sería efectivamente la razón principal para la gran mayoría de los análisis. Fijaos más ejemplos. El Mundo. ¿Qué aporta Vance a Trump? El país entero conoce al candidato y tiene un control absoluto del partido. En el Mundo de 2024, Trump no busca a alguien que lo complemente, como en 2016, para llegar a colectivos concretos o minorías. Vance es el más joven y Trump siempre dijo que quería a alguien presidenciable como número 2. Los estrategas decían en los últimos días que el gobernador Burgum hubiera sido la elección prudente si lo que preocupa es gobernar. Rubio, la opción si hubiera miedo a perder y la necesidad de activar al colectivo hispano. Pero J.D. Vance es el candidato si lo que tienes en mente es qué forma darle al partido en el futuro. Revista Time. Al elegir a Vance, Trump ha elevado a un líder del movimiento populista de derechas generado por el ascenso de Trump en lugar de a alguien de otra facción del movimiento conservador. Si Trump gana, Vance se convertirá en uno de los favoritos para la nominación republicana en 2028. Muchos esperan una competencia intensa entre los seguidores de Trump que quieren sucederlo en la conducción del movimiento MAGA. Algunos, en el círculo íntimo de Trump, dudaban de que el expresidente quisiera elegir un heredero potencial, pero en el caso de J.D. Vance tal vez lo haya hecho, dice la revista Time. The New Yorker. En una elección definida sobre todo por la edad, Vance le ha dado a la campaña de Trump algo pequeño pero invaluable, la oportunidad de sugerir de manera creíble que el trumpismo tiene un futuro más allá de él. Continuar el trumpismo después de Trump. Esa es la verdadera misión que parece que se le ha encomendado a J.D. Vance. Y el que más claro lo ve en este caso es el New York Times, que titula «En J.D. Vance, Donald Trump elige un heredero». Clarísimo el titular. Y dice, la decisión de Trump de elegir a Vance como su compañero de fórmula es una muestra de su preocupación por el futuro de su movimiento Make America Great Again. Durante casi 9 años, Donald J. Trump ha sido el rostro singular de la política republicana y el líder indiscutible del movimiento Make America Great Again. El lunes, el expresidente estuvo lo más cerca que jamás estuvo de designar un sucesor. La elección de J.D. Vance como compañero de fórmula de Trump, un político casi 40 años menor que él, coloca inmediatamente al senador al frente de un futuro republicano que no está tan lejano. Trump va a mantener el bastón de MAGA tanto cuanto pueda, dijo Chip Saltzman, un veterano estratega republicano, pero Vance, agregó, es alguien que va a tener ventaja para conseguir el bastón de MAGA en 4 años. Bueno,
ya veis que hay bastante coincidencia, ¿no?, en los análisis, en la idea de que Vance, más que candidato a vicepresidente, ha sido designado candidato a suceder a Trump al frente de su movimiento político y que representa, en comparación con la elección de Mike Pence en el anterior mandato de Trump, una radicalización ideológica del trumpismo, una continuación de ese camino, digamos. Yo creo que eso, el regreso a la Casa Blanca de un trumpismo radicalizado, acabamos con una breve reflexión, pues incide en la idea de que el mundo que habíamos conocido muchos y muchas, el mundo de la globalización, la hegemonía mundial de los Estados Unidos, el triunfo universal de la democracia liberal, etcétera, se está rompiendo. Y se está rompiendo no ya solo por las periferias, sino por los centros, en Europa, en Estados Unidos. Las nuevas derechas parece que han entendido perfectamente el momento y digamos que están ya en otra pantalla, en la pelea por el mundo que vamos a conocer en los próximos años y décadas, y la elección de una figura como Vance es un elemento más que apoya, creo yo, esta lectura de la realidad. Ojalá las izquierdas entiendan también el momento histórico, que es un momento de ruptura, dejen de aferrarse a las ruinas de un sistema que nunca fue el suyo y asuman la disputa por el mundo que tiene que venir después. Gracias, compañero. And I was talking about, what is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran. Maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. Hoy nos acompaña en la base Jeffrey Lawrence, es escritor y profesor de la Rutgers University en los Estados Unidos. Jeffrey, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a la base. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, parece, como explicaba Manu Levin, que hay muchos medios que están señalando que ser el vicepresidente de Trump catapultaría a Vance al liderazgo republicano dentro de 4 años. ¿Tú lo ves así también? Sí, yo creo que efectivamente la edad es un factor, muy importante para justamente para que haya decidido a Vance. Yo creo que también hay como 2 factores como muy importantes en el caso de él. Una cosa que tiene que ver justamente que es el autor de este libro muy importante, como que lo ha colocado un poco como un representante de la clase trabajadora blanca en Estados Unidos, del Medio Oeste y de los Apalaches. Y luego también este giro que ha dado, que en el 2016 él era uno de los antitrumpistas como más feroces. Dijo en algún momento que Trump era el Hitler de Estados Unidos, que era la heroína cultural un poco de esa zona de Estados Unidos. Entonces creo que va a ser, supongo, un heredero. Yo creo que ese papel sí le va a corresponder, pero justamente en la línea de los políticos que más le interesan a Trump. Él es un tipo que antes estaba en contra y ahora está a favor. Entonces yo creo que esos son 2 como puntos muy importantes por las cuales ha decidido a Vance y no, por ejemplo, a gente como Marco Rubio o las otras personas que estaba considerando. Paula. Hola Jeffrey, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar si nos podías contar un poco en qué consiste esto de la cultura hillbilly, ¿no?, que aquí nos es bastante desconocida, y qué efectos electorales o a qué dinámicas electorales responde con respecto al trumpismo y la ultraderecha en Estados Unidos. Gracias. Genial. Sí, yo creo que justamente, es un término despectivo que se ha usado a lo largo del último siglo, que se refiere específicamente a la gente pobre, sobre todo la gente pobre de las zonas rurales, de estas zonas de los Montes Apalaches, en la costa este de Estados Unidos. Y yo creo que un poco lo que pasó con el libro de J.D. Vance en el 2016 es que justamente él dio un retrato
yo diría como empático en ciertos sentidos y un poco crítico en otros, justamente sobre esta región y cómo él había crecido siendo de esta cultura hillbilly, blanca, pobre, y un poco en ese momento el libro se usó tanto por los conservadores como por los liberales, como para explicar el fenómeno de Donald Trump. Es un poco, bueno, estos son los votantes que antes, que son de clase trabajadora, que a lo mejor hace 20 años votaban por el Partido Demócrata o incluso hacía 6, 7 años y ahora estaban votando a Donald Trump. Entonces yo creo que justamente la elección de él apunta a, digamos, a esa población, a una reivindicación de esa población como, digamos, la población votante más importante de Trump. Manu. Buenas tardes, Jeffrey, compañero, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en La Base. En los últimos años hemos visto, bueno, una radicalización hacia la derecha del Partido Republicano. La propia trayectoria ideológica de Vance parece que refleja ese proceso. Entonces, en el otro lado, te quería preguntar, bueno, ¿qué crees que va a pasar finalmente con la candidatura de Biden, si él va a continuar? Y más allá de eso, ¿qué posibilidades crees que podría tener un sector político más de izquierda, como DSA, como Democratic Socialist of America, para potencialmente poder hacerse hegemónico a medio, a largo plazo dentro del Partido Demócrata? Uy, sí, es una pregunta, yo creo que es la pregunta en este momento y es una pregunta difícil. O sea, yo creo que lo que ha pasado con Biden es que, o sea, un poco a mi juicio, él lleva 3 años, ¿no? con estos deterioros que muchísima gente veía, además de una política muy polémica, diría yo, en cuanto a sus efectos para una izquierda en Estados Unidos. Y de repente, después del debate, hay este giro donde los medios están diciendo hay que tirarlo. Él creo que ha usado una técnica que también ha usado mucho Trump en su momento, que es decir, este es un complot de élite y yo no me voy. Es muy complicado porque yo creo que justamente lo que se pierde es que efectivamente me parece que hay, digamos, un programa desde los donantes del partido y de mucha gente con importancia en el partido diciendo tenemos que buscar a alguien más joven, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, yo creo que lo que ha descolocado es justamente el debate sobre el futuro de la izquierda y de lo que podría ser una beta, digamos, de izquierda dentro del Partido Demócrata. Yo en este momento, o sea, como seguramente habrán visto, Bernie Sanders, sí, han apoyado a Biden. Claramente son posiciones para mí estratégicas, pero me parece que seguimos sin saber, o sea, yo creo que aunque no postule Biden, aunque se retire Biden, vamos a quedar justamente por estos discursos con un candidato muy de centro derechas y creo que realmente la izquierda en Estados Unidos atraviesa un momento difícil. Jeffrey Lawrence, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias. Bueno, nos vamos a dejar con un temazo de NoFX, Perfect Government. Mañana continuamos aquí con La Base Comanche.